Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar que trata sobre ArcGIS Enterprise, WebGIS completo y seguro en tu organización, ¿no? Bueno, este webinar está a cargo a mi persona. Yo soy Luis Anicama, del área de Customer Success and Education, la empresa telemática, ¿no? Yo tengo experiencia en lo que es el uso de este producto que es ArcGIS Enterprise, y cuento también con la certificación provista por el fabricante ESRI sobre este producto también, ¿no? Bien, entonces les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por atender este webinar y comenzamos la sesión. Bien, primero nuestro propósito, ¿no? En telemática existimos porque creemos en tecnología que mejora la calidad de vida de las comunidades peruanas, ¿no? Este es el propósito de la compañía, el cual nos motiva a nosotros a servir a este propósito con la finalidad, pues, de ayudar a nuestras comunidades peruanas, ¿no? A través de la plataforma ArcGIS en este caso, ¿no? Bien, el día de hoy, en este webinar vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Que tenemos en la agenda, ¿no? Primero, una definición de qué es ArcGIS Enterprise, ¿no? Vamos a ver qué es este producto, dónde se ubica en la plataforma de ArcGIS, las capacidades que tiene este producto, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al momento de implementar o obtener este producto dentro de mi organización? ¿No? ¿Qué es lo que puedo lograr con este producto? Dependientemente si yo tengo ya un software de escritorio o no, ¿no? Vamos a verlo eso también. Forma de despliegue, vamos a ver que existe una variedad de despliegue o de implementación de este producto dentro de nuestra organización. También vamos a ver los que son usuarios y roles, ¿no? Dentro de la implementación de ArcGIS Enterprise. Cuenta con su repositorio de usuarios, ¿no? Tiene varios tipos de usuario, inclusive en esta nueva versión de ArcGIS 10.8.1 se agregaron dos nuevos usuarios al universo de usuarios que contiene ArcGIS Enterprise, y los roles con los que cuenta para diferenciar las características que un usuario puede tener dentro del producto, ¿no? de ArcGIS Enterprise, ¿no? Y para finalizar, bueno, las buenas prácticas de implementación. Hay unas ciertas prácticas que nosotros podemos recomendar para que la implementación sea, pues, una implementación limpia, sin errores, y que sea productiva, sobre todo para realizar o satisfacer las necesidades de cada organización, ¿no? Bien, primero partimos de una definición de lo que es un WebGIS, ¿no? ArcGIS Enterprise ingresa en este tema del WebGIS, ¿no? Como podemos visualizar, nosotros construimos o generamos nuestra información a partir de un software de escritorio, ¿no? Puede ser ArcGIS Desktop, tanto ArcMap o ArcGIS Pro. Generamos nuestros datos, nuestros mapas, y el siguiente paso sería, pues, compartirlo con nuestros usuarios, ¿no? Ahora hay diferentes formas de compartir esta información, ¿no? Puede ser a través de impresión de mapa, correo electrónico, o a través del WebGIS, como comentamos, ¿no? Entonces, WebGIS es una plataforma, bien dice su nombre, web, en el cual trata temas de los sistemas de información geográfica, ¿no? Teniendo mi información almacenada, ya sea en contenido en línea, ¿no? Por ejemplo, en el repositorio o en el portal de ArcGIS Online, ¿no? O en un repositorio en la nube, o también almacenado en mi propia infraestructura o servidor, ¿no? Yo puedo tener mi base de datos o mis carpetas con mis archivos, los tengo dentro de mi infraestructura, dentro de mi red, y yo los puedo conectar a este portal web que vendría a ser la cara de mi sistema WebGIS, ¿no? Este sistema WebGIS, el cual, como les comento, la cara vendría a ser el portal, es la cara o la primera interacción que tiene el usuario hacia la plataforma web de ArcGIS, ¿no? Tanto a nivel de desktop, ¿no? Como ya lo comentamos, software de escritorio, a nivel web, a través de alguna aplicación web, en un navegador web,
y también a través de aplicaciones móviles, ¿no? Ya sean las aplicaciones nativas de Esri, como el Collector, Workforce Survey, Nodos 3, o aplicaciones propias, ¿no? Realizadas en un entorno de desarrollo que se conectan o consumen también los recursos o contenido de nuestro portal, ¿no? Entonces, ¿qué brinda el portal en este escenario de WebGIS? Pues brinda mapas, brinda capas, ¿no? Generalmente son las capas que alimentan los mapas, y los mapas son pues los que alimentan las aplicaciones. Y también puedo crear aplicaciones o escenas en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, estos tipos de elementos son los que yo podría generar en un WebGIS, ¿no? Entonces, para cerrar la idea, vendría a ser un complemento, ¿no? El flujo de trabajo que propone Esri casi siempre en todos sus flujos es generar la información, compartirla y utilizarla, ¿no? En este caso, nosotros estamos generando la información en un entorno desktop y la compartimos, ¿no? A través de nuestro WebGIS, ¿no? Pero más adelante vamos a ver también que dentro de nuestro ArcGIS Enterprise también podemos agregar información y almacenarla, administrarla, procesarla y compartirla, tal vez sin la necesidad de tener un software de escritorio a la mano, ¿no? El software el producto es tan completo que lo puedes utilizar sin un software de escritorio, ¿no? Los portales en este caso ya de la plataforma de ArcGIS, vendría a ser ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, ¿no? El portal de ArcGIS Online, que es una suscripción, ¿no? Anual, en el cual puede ser adquirida independientemente o viene incluido también al momento de adquirir una licencia de ArcGIS Desktop, ¿no? Y el portal de ArcGIS Enterprise vendría a ser el producto en el cual nos vamos a centrar el día de hoy, el cual va a ser el producto, el sistema que va a ser incluido y que va a formar o va a funcionar, ¿no? Como el WebGIS que nosotros vamos a implementar en nuestra organización, ¿no? Entonces, en base a esta introducción que hemos dado sobre qué es un WebGIS, podríamos definir lo que es ArcGIS Enterprise, ¿no? ArcGIS Enterprise es un sistema, pues está compuesto por software, hardware, ¿no? Y operadores, en este caso GIS, y DTI también. Eficiente, porque va a reducir los flujos de trabajo dentro de tu organización, desde el entorno escritorio hasta la nube. Seguro, lo vamos a ver también, porque compartes la información utilizando primero la seguridad de tu infraestructura y habilitando el cifrado de información dentro de la plataforma, del software, ¿no? Es flexible, se adapta de acuerdo a las necesidades de la organización y es escalable porque vamos a ver en un momento también su implementación empieza desde una implementación base, pero que puede ir agrandándose, agregando ciertos equipos o ciertos roles de servidor de acuerdo a la necesidad que exista en su momento para cada organización. Bien, entonces la capacidad es, ¿qué es lo que podemos lograr con ArcGIS Enterprise? Vendría a ser lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos publicar y compartir servicios web, ¿no? A través de su software o su componente de publicación, ¿no? Podemos generar diversos tipos de servicios web, como por ejemplo servicios de mapa, servicios de capa, con la opción de edición activa o desactivada, servicios de tipo OGC, por ejemplo, WMS, ¿no? WFS, servicios de red como Network Analysis, ¿no? 3D y entre otros, ¿no? También podemos realizar análisis a través de mapas que nosotros generemos dentro de la interfaz del portal, ¿no? Cargamos nuestros datos, creamos nuestros mapas web y podemos utilizar las herramientas de geoprocesamiento por defecto que vienen dentro de la implementación o el despliegue de ArcGIS Enterprise, ¿no? Construir contenido accesible a usuarios no GIS, ¿no? A través de aplicaciones, a través de tableros, tal vez, en donde la información o el acceso es tan intuitivo que no es necesario, pues, ser un operador GIS, ¿no? Más avanzado para poder interactuar con este tipo de productos que puedes lograr con ArcGIS Enterprise, ¿no?
trabajar con imágenes, ¿no? Datos 3D o datos raster, ¿no? Podemos trabajar con imágenes a nivel, por ejemplo, de mapas base, ¿no? Para visualización, o también podemos llevar nuestros datos raster hacia la web para nosotros, a través de algunas herramientas de geoprocesamiento que vienen o que podemos agregar en ArcGIS Enterprise, o compartiendo alguna herramienta de geoprocesamiento, procesar este tipo de datos en la web, de repente, o tal vez sin la necesidad de utilizar un software de escritorio, ¿no? Realizar operaciones de campo de manera online o offline, ¿no? Aquí se utiliza, por ejemplo, la aplicación Collector, ¿no? Una aplicación de campo, o Survey 123 también, ¿no? La aplicación Collector tiene la funcionalidad de ser configurable para que capture datos en modo offline, ¿no? O sin cobertura a red en ese momento, ¿no? Entonces nosotros podemos generar ese tipo de información, configurar los mapas y las aplicaciones para que soporten por defecto la edición en línea, y también en ocasiones, cuando no hay cobertura celular o de internet, trabajar en este entorno offline para luego cargar la data o sincronizar los datos con nuestro almacén de datos ubicado en nuestro ArcGIS Enterprise cuando ya se disponga de algún tipo de conectividad de internet, ¿no? Análisis de datos masivos, ¿no? Grandes datos a través de un rol que se activa dentro de ArcGIS Enterprise. Podemos analizar información bastante grande y procesarla para obtener algún resultado de acuerdo a nuestras necesidades. Crear herramientas y soluciones personalizadas. ArcGIS Enterprise viene con, o puede ser personalizable a través de desarrollo, ¿no? Utilizando, por ejemplo, este producto de desarrollo ArcGIS Web App Builder para desarrolladores, ¿no? Podemos descargar la aplicación que nosotros generemos en el portal y desarrollarla, o a través de ese primer producto, modificarla y plasmarla con nuestras necesidades ya más personales, ¿no? de la organización, y publicarla en nuestro servidor web, ¿no? Y menciono herramientas porque nosotros también podemos llevar nuestras herramientas que usamos en el entorno escritorio, por ejemplo, de ArcMap o ArcGIS Pro, como herramientas de geoprocesamiento web, e incluirlas dentro de nuestras aplicaciones para realizar algún tipo de análisis espacial en la web, ¿no? Crear y usar aplicaciones web, ¿no? Existen varias formas. Bueno, tenemos, o ArcGIS Enterprise tiene plantillas, ¿no? Ya preconfiguradas, en donde se carga el mapa y los datos, y activar ciertas opciones para desplegar tu aplicación, o también un constructor de aplicaciones denominado ArcGIS Web App Builder, ¿no? Donde es una interfaz que tú puedes personalizar aún más la aplicación que estás construyendo, agregando widgets o botones dentro de tu aplicación, ¿no? Y bueno, como lo mencionamos en la capacidad anterior, también la capacidad de desarrollar estas aplicaciones, ¿no? Monitoreo de datos en tiempo real, ¿no? También existe un rol que lo vamos a ver más adelante, en el cual me permite a mí capturar datos de sensores, por ejemplo, de temperatura o de velocidad, ¿no? Y cargarlos directamente a través de servicios web dentro de nuestro ArcGIS Enterprise, procesar la información y compartirla, ¿no? A través de mapas o aplicaciones web, ¿no? Acceder a todo tipo de datos, ¿no? Vamos a ver también en la opción de almacenamiento que podemos almacenar nuestros datos en un componente de ArcGIS Enterprise, o también utilizando nuestro propio repositorio empresarial como una base de datos o relacional, por ejemplo, ¿no? Eso también es posible como una capacidad de ArcGIS Enterprise, ¿no? Entonces, ya para pasar a lo que es la implementación, tenemos que en un WebGIS existen 3 componentes claves, ¿no? Se debe tener al menos un portal, ¿no? Que vendría a ser la cara hacia el usuario, ¿no? En donde uno va a compartir contenido generado por algún software de escritorio o en el mismo portal, ¿no? Agregar elementos, trabajar con visores de mapa y producir resultados y compartirlos a través de mapas, aplicaciones, informes,
¿no? Etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite en ese momento, ¿no? Un servidor que va a trabajar detrás de este portal, que es el que se va a encargar de generar los servicios GIS, ¿no? Que se van a compartir y van a ser consumidos por los mapas o aplicaciones dentro del portal, ¿no? Hemos mencionado diferentes tipos de servicios que se pueden generar, ¿no? Y a través de ellos pues van a almacenar o sostener las solicitudes que hagan los usuarios a través de los mapas o aplicaciones que pues empiezan a interactuar, ¿no? Tengan en cuenta que la cara de la interacción vendría a ser la aplicación, pero el que recibe las solicitudes y el que realiza las transacciones vendría a ser el servidor GIS, ¿no? El que va a devolver los datos de salida para ser mostrados en tu mapa o aplicación web, ¿no? Y como tercer componente clave vendría a ser el almacenamiento de datos, ¿no? O data store, ¿no? En donde se almacenan los datos producidos, podría ser en tiempo real o también a través de alguna edición en web que se almacenen dentro de nuestro portal, ya lo hemos mencionado, a través de un almacenamiento propio de la infraestructura, en este caso de ArcGIS Enterprise, o en nuestra base de datos relacional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres componentes clave del WebGIS, es en donde entra en funcionamiento, o ArcGIS Enterprise, entra su participación, ¿no? Y gracias a este producto es el que nosotros llegamos a construir nuestro WebGIS dentro de nuestra organización, ¿no? Una implementación base o los componentes necesarios, ¿no? Los componentes mínimos, ¿no? Que se necesitan para que ArcGIS Enterprise entre en funcionamiento son los que vemos a continuación, ¿no? Son 4 componentes, ¿no? Uno es el Portal for ArcGIS, como lo vimos anteriormente, es la cara hacia el usuario final. ArcGIS Server, que vendría a ser el constructor de servicios. Data Store, el almacenamiento de datos. Y el Web Adapter, que si bien no se considera como un componente GIS, vendría a ser como un adaptador entre la parte GIS y la parte web de tu infraestructura, ¿no? Nosotros implementamos o tenemos nuestro WebGIS ya desplegado con estos 3 componentes, le agregamos nuestro servidor web y es aquí en donde nuestro ArcGIS Enterprise se complementa y funciona como un WebGIS en general, ¿no? Tenga en cuenta que este Web Adapter por lo general se instala o se despliega dentro de un servidor web, ¿no? Una infraestructura o una red separada de lo que se contempla para la implementación de la parte GIS en este caso, ¿no? Bien, entonces detallando un poco más lo que es cada componente, el portal vendría a ser la web inicial, la infraestructura que alberga la interacción, ¿no? O experiencia del usuario final con su WebGIS. A través de él va a tener acceso a su contenido, donde están los elementos como datos, mapas o aplicaciones. Un administrador va a tener acceso a generación de usuarios, ¿no? Administración de licencias tanto para aplicaciones como para software de escritorio, en este caso ArcGIS Pro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces vendría a ser el portal de la interfaz, ¿no? Del usuario con ArcGIS Enterprise, ¿no? ArcGIS Server, que vendría a ser el servidor GIS, ¿no? El servidor de alojamiento, ¿no? Hay una parte de la configuración que lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Más adelante, es que el servidor GIS o el ArcGIS Server se configure como el servidor de alojamiento. A través de este servidor, los datos que uno vaya agregando o capturando en campo se almacenen en nuestro almacenamiento de datos utilizando como puente el ArcGIS Server, ¿no? Nuestro almacenamiento de datos, que vendría a ser el ArcGIS Data Store, que es el repositorio administrado por ArcGIS, en realidad es una base de datos interna. Esri optó por Postgres como su base de datos interna para contener los datos que se generan dentro de ArcGIS Enterprise. Y existen 3 tipos de contenedores de datos, ¿no? En este caso, el contenedor de datos o Data Store relacional, que es para almacenar tipos de datos vectorial. El Tile Cache, que vendría a ser para almacenar escenas o datos en 3D. Y el espacio temporal,
que vendría a ser para almacenar volúmenes grandes de datos, más conocido este repositorio como almacenamiento de datos Big Data, ¿no? En este caso, ¿no? Este tipo de almacenamiento espaciotemporal funciona con ciertos roles de servidor que los vamos a comentar más adelante, ¿no? Y por último, ¿no? Terminando el despliegue de estos 4 componentes, vendría a ser el ArcGIS Web Adapter, ¿no? Que vendría a ser el equilibrador de carga construido por Esri, ¿no? En ciencia cierta, funciona como un proxy inverso de acceso a la parte web, ¿no? Si bien es cierto, en algunas implementaciones puedes utilizar un proxy inverso y obviar, se podría decir, este Web Adapter, ¿no? Para completar la implementación de tu enterprise. Lo recomendable sería instalar este ArcGIS Web Adapter que Esri ha construido, el cual pues se complementa con todo el despliegue y está hecho y construido, desarrollado para completar o unir la parte web con la parte GIS del despliegue, ¿no? Bien, entonces, un despliegue base, comentando ya más a profundidad, vendría a ser el siguiente, ¿no? Yo puedo, o para desplegar hemos visto que necesitamos los 4 componentes, ¿no? En este caso el portal, ¿no? de ArcGIS, el ArcGIS Server y el ArcGIS Data Store, ¿no? Para tanto el portal for ArcGIS como el ArcGIS Server necesitan su conector o su asociación, ¿no? Su sociedad con el servidor web, ¿no? A través del ArcGIS Web Adapter, ¿no? Entonces, tanto el portal como el ArcGIS Server necesitan su adaptador web para la comunicación interna, ¿no? De la parte GIS con externa del servidor web, ¿no? Ahora, si bien la diapositiva nos muestra 2 ArcGIS Web Adapter, estos 2 ArcGIS Web Adapter pueden ser desplegados o instalados dentro del mismo servidor web, ¿no? Bueno, en este caso tendría salida hacia el internet, ¿no? O la parte externa de la red, ¿no? Una vez que ya se ha configurado cada componente con su adaptador web, se configura el repositorio de datos, ¿no? Que en este caso es el ArcGIS Data Store, ¿no? ArcGIS Data Store, lo recomendable, no por defecto, sino por lo recomendable es generar el repositorio relacional y el caché de teselas o tile caché para almacenar los datos vectoriales y 3D imágenes que habíamos comentado en un paso anterior, ¿no? Entonces se configura el repositorio con ArcGIS Server. ArcGIS Server ya está conectado con el Data Store, ¿no? Y luego viene la conexión con el portal, ¿no? ArcGIS Server se une al portal a través de una funcionalidad o configuración denominada federación, ¿no? La federación de servidor vendría a ser que el ArcGIS Server se une con el portal y así el portal ya tiene bajo su mando un software que le permita a él, ¿no? Al portal, a través de su interfaz, crear servicios GIS y almacenar información a través del ArcGIS Data Store, ¿no? Cuando se realiza esta unión o esta federación, ArcGIS Server se ubica bajo el mando de Portal for ArcGIS, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la parte de seguridad, la parte de funcionalidad y la parte de usuarios, prevalece la parte de Portal for ArcGIS y los usuarios o seguridad que se tenía en ArcGIS Server no se desactivan, sino que no se eliminan, sino que se desactivan o se deshabilitan y obedecen a la configuración que se realiza dentro del portal, ¿no? En este caso, si nosotros podemos ver, el ArcGIS Server, como ya está unido con el portal, ya puede ser configurado dentro de la implementación como un hosting server, ¿no? Este hosting server se le denomina así debido a que vendría a ser pues el almacenamiento tanto de los servicios GIS que se realizan en el portal como los datos que se almacenan dentro del ArcGIS Data Store, ¿no? Entonces, con esta implementación, nosotros ya tenemos un ArcGIS Enterprise funcional y listo para utilizarse de acuerdo a la necesidad que se tenga en ese momento, ¿no? Hasta aquí ya se ha realizado la implementación base, en este caso, de ArcGIS Enterprise, ¿no? Entonces,
ya podemos generar usuarios a través de la interfaz, recuerden, ¿no? Todo se hace ahora a través de la interfaz del portal, ¿no? A través de la interfaz del portal ya podemos generar usuarios para que interactúen y empiezan a generar pues sus datos, construir aplicaciones y utilicen los elementos que otros usuarios crean o visualicen los mapas o aplicaciones que generan diversos usuarios, ¿no? Y la parte de administración ingresarían directamente, en este caso, al ArchiServer. Recuerden que el ArchiServer, la parte de seguridad ha quedado deshabilitada. O sea, con el mismo usuario del portal, con un rol de administrador, podemos administrar ahora el ArchiServer también, en donde pues administramos los datos, ¿no? Que se vayan cargando y tenemos acceso a lo que es el directorio de servicios para ubicarlos en algún desarrollo o personalización que deseamos o que se desee realizar, ¿no? Y como un punto adicional, ¿no?, a esta implementación es el agregar o registrar, en este caso, otras opciones de almacenamiento de datos, ¿no? Si bien el Archis Data Store es el almacenamiento por defecto de Archis Enterprise, parte del despliegue permite, ¿no?, en este caso a través de ArchiServer, unir, ubicar, o en este caso la palabra que se utiliza es registrar, tanto carpetas o bases de datos geográficas dentro de nuestro Archis Enterprise, ¿no? Por ejemplo, en las carpetas podemos tener archivos shapefile o file geodatabases, y una base de datos geográfica podría estar dentro de nuestro motor de base de datos, ¿no? El cual nos permitiría, pues, por cada captura de datos que se realice en alguna aplicación del portal, almacenarlo directamente en nuestra base de datos corporativa, ¿no? Al momento de uno adquirir este producto, Archis Enterprise, recuerden que tiene acceso a todos estos componentes y también a la generación de un repositorio geográfico dentro de un motor de base de datos, ¿no? Como puede ser, pues, SQL Server, Postgres o el mismo Oracle, ¿no? En este caso, a estos datos que se agregan, ¿no?, aparte del Data Store, se denominan datos administrados por el usuario, ¿no? Recuerden que el Archis Data Store es un repositorio administrado por el portal, a través de la interfaz del portal, ¿no? Los datos agregados como carpetas o bases de datos geográficas son administrados por el propio usuario, ¿no?, a través del analista GIS o algún administrador de base de datos, en caso sea una base de datos geográfica, ¿no? Las formas de despliegue que tenemos o que se pueden realizar de este producto Archis Enterprise son las siguientes, ¿no? Nosotros podemos desplegar Archis Enterprise en un solo equipo, ¿no? Podemos utilizar o implementar todos los componentes dentro de un solo equipo y probar la funcionalidad de Enterprise, ¿no? Esta implementación es recomendada para entornos de prueba, test o desarrollo, ¿no? No es recomendada para un entorno de producción, ¿no? Lo recomendable para un entorno de producción es tener cada componente dentro de un servidor, ¿no? Cada componente vendría a estar alojado o instalado en un servidor y consumiendo, pues, los recursos de software y hardware de cada equipo que se tenga a la mano, ¿no? Si es que la entidad no tiene acceso a una cantidad como se muestra en la diapositiva de servidores, lo que sí podemos indicar, ¿no?, adelantándonos a lo que son las buenas prácticas en lo que vamos a ver más adelante, es al menos tener el portal o el ArchiServer en servidores separados, ¿no? Debido a que estos componentes consumen varios recursos, sobre todo el ArchiServer, que es el que va a recibir las solicitudes del usuario, ¿no?, a través de la interfaz del portal, ¿no? Entonces, como el usuario se comunica con el portal, genera ahí solicitudes dentro del portal hacia el ArchiServer, son estos dos componentes los que más generan demanda dentro de un servidor, que se tenga, ¿no?
Si bien, como se vio, se pueden instalar en un solo equipo, pero para producción lo recomendable es tener primero cada componente en un equipo y luego, si es que esto no es posible, al menos tener el portal y el ArchiServer en servidores separados, ¿no? De más está decir que el Web Adapter sí tiene que estar en un servidor separado, en ese caso va a estar en la parte de servidores web. Recomendable que esté separado del portal o de cualquier componente de ArchiSense Enterprise que se tenga, debido a que como este es un punto de contacto con el usuario o redes externas, si es que sucede alguna vulnerabilidad de seguridad, se podría desconectar o en el peor de los casos desinstalar o formatear el equipo y no se vería afectado lo que es la parte GIS de la implementación, ¿no? Y como hemos visto, si se desea tener un motor de base de datos, lo recomendable también es tener esto por separado y conectarlo a nuestro ArchiServer para que funcione como un repositorio más o adicional a la implementación de ArchiSense Enterprise que se tenga, ¿no? ArchiSense Enterprise también se puede desplegar como alta disponibilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que puedes tener, como muestra la imagen, dos ArchiSense Enterprise en funcionamiento. ¿Esto para qué, no? Esto para tener un funcionamiento siempre activo del portal, ¿no? ¿Qué es lo que se diría si es que pasaría alguna falla, ¿no? O algún componente falla dentro de la arquitectura de Enterprise, ¿no? Entonces, en este caso, a través de un balanceador de carga, que puede ser el Web Adapter, o un balanceador de un tercero, funcionaría como un switch en el cual estaría operativo un cierto ArchiSense Enterprise y el ArchiSense Enterprise de respaldo, ¿no? Conectado al Enterprise principal, respondería en caso que el Enterprise principal falle, ¿no? Entonces ahí resalta el ArchiSense Enterprise secundario y para el usuario final, pues el Enterprise desplegado en la organización no ve ninguna caída o no se ve afectado, ¿no? En este caso, ¿no? Recordar que por cada implementación de Enterprise es necesario una adquisición o licencia del producto, ¿no? Escalabilidad, pues lo que se tiene aquí es, nosotros podemos instalar un componente del despliegue de Enterprise, ¿no? En cada servidor, ¿no? O por separado, ¿no? Pero nosotros podemos agregar más hardware a este despliegue, ¿no? Ya sea tanto para el portal o para el ArchiServer, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que las solicitudes de servicios GIS están superando nuestro servidor de ArchiServer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos agregar más equipos de hardware, ¿no? Más equipos de servidor dentro del sitio de ArchiServer para balancear la carga de solicitudes o servicios que se generan o que se soliciten al momento de consumir una aplicación web, ¿no? Entonces, si bien el usuario o administrador va a ver un solo sitio de ArchiServer, internamente o físicamente, virtualmente también puede ser, se va a tener varios equipos de servidor funcionando para sostener el sitio de ArchiServer, ¿no? Cabe mencionar también, importante, que por cada sitio o cada servidor en donde se despliegue un ArchiServer es una licencia adicional, ¿no? Y aparte de estos despliegues, yo puedo aumentar el funcionamiento de mi ArchiSense Enterprise, ¿no? Con los roles de servidor, ¿no? El rol que nosotros hemos visto es el rol del servidor GIS o G-Server, ¿no? Que me permite crear servicios GIS para realizar análisis o geoprocesamiento en web, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También tengo un rol de servidor que es el Image Server, ¿no? Que me permite a mí interactuar con imágenes o datos raster directamente en la web, no como un mapa base, sino como un dato en el cual yo lo podría utilizar a través de herramientas de procesamiento, realizar algún análisis que yo necesite, ¿no? GeoEvent Server para monitorear datos en tiempo real, ¿no? Esto es una implementación que trabaja con el Data Store espacio-temporal, en el cual se agregan datos masivos, ¿no? Por lo general son así en datos en tiempo real, y son procesados a través de este rol para ser mostrados dentro de algún mapa o aplicación que se genere en el portal, ¿no? GeoAnalytics Server es para realizar análisis geoespacial de grandes volúmenes de datos, al igual que GeoEvent
también trabaja con una base de datos, un repositorio o almacenamiento de Big Data o espacio temporal. Y a partir de la versión 10.8.1 se tiene lo que es el Notebook Server, ¿no? Que es una plataforma en el cual se utiliza para realizar automatización o desarrollo a través del lenguaje de Python, ¿no? Se tiene una interfaz ahí en el cual se puede realizar ese tipo de operaciones con este lenguaje para personalizar aún más nuestro ArcGIS Enterprise, ¿no? Entonces, estos son los roles que ArcGIS Enterprise tiene y que se pueden agregar a nuestro despliegue para aumentar la funcionalidad de nuestra implementación, ¿no? Otro punto que vamos a ver aquí son los tipos de usuario, ¿no? Los tipos de usuario que tiene ArcGIS Enterprise, ¿no? Son varios, ¿no? Cuando uno realiza una adquisición de ArcGIS Enterprise, por defecto, viene incluido el usuario creador, ¿no? O creator, y el usuario visualizador, ¿no? Son los usuarios que yo tengo disponibles al momento de implementar mi ArcGIS Enterprise, ¿no? Aparte de estos dos usuarios, tenemos los usuarios GIS Professional, por ejemplo, que es el que se encarga de, este usuario GIS Professional viene, se podría decir, con su licencia de ArcGIS Pro bajo el brazo, ¿no? Para yo poder utilizar el software de escritorio, ¿no? Y unir mi flujo de trabajo dentro de ArcGIS Enterprise, ¿no? Tengo usuarios de tipo Field Worker, utilizados para trabajos en campo, ¿no? Ya como lo comentamos en modo conectado o desconectado. El usuario editor, que se va a encargar de solo actualizar la información que el usuario creador y GIS Professional vayan generando. Y dos usuarios nuevos que vienen parte de esta nueva versión, que es la versión 10.8.1, que es el usuario Insight y el usuario Storyteller, ¿no? Que es el usuario para realizar los productos Insight for ArcGIS, ¿no? Y el producto generar historias, ¿no? A través del History Map, incluido ahora en esta nueva versión de ArcGIS Enterprise, ¿no? Entonces, estos tipos de usuario, como los mencionamos, el usuario creador y visualizador son los que vienen por defecto en una licencia, ¿no? O una adquisición de ArcGIS Enterprise. Puedes ampliar la funcionalidad de usuarios con otros tipos de usuario o paquetes de usuario, como les hemos comentado aquí, ¿no? Dentro ya de la organización de ArcGIS Enterprise, se tiene lo que es el rol de usuario, ¿no? Existen varios roles, como por ejemplo el rol de visualizador, de editor, de usuario, publicador y administrador, ¿no? Dependiendo del tipo de usuario que uno tenga, voy a poder configurar el rol dentro de mi ArcGIS Enterprise, ¿no? Habíamos comentado que el creador es el tipo de usuario que viene por defecto, aparte del visualizador, el tipo creador, tiene la opción de ser el administrador del portal, por ejemplo, ¿no? Así como publicador y constructor de elementos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, un usuario editor, tengo la opción de que este usuario tenga el rol de visualizador o editor, pero no va a ser o no va a lograr ser un usuario administrador o publicador, ¿no? Nosotros recomendamos como telemática, ¿no? y ESRI también, recomendamos ciertas prácticas para un buen despliegue o iniciar un despliegue de ArcGIS Enterprise, ¿no? Aparte de las que ya hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es recomendable tener un certificado de seguridad, ¿no? Autorizado o autenticado por una entidad certificada, ¿no? Estos tipos de certificados se adquieren, ¿no? En una empresa de tercero y se agregan a nuestro servidor GIS, ¿no? La habilitación de la opción HTTPS, ¿no? Solo habilitar esta opción para que el envío de información cliente-servidor sea un entorno seguro, ¿no? Por defecto, esta opción o la opción del protocolo HTTPS seguro o HTTP vienen activados por defecto. Es recomendable que solo se active o se configure el uso del entorno cifrado para el despliegue de ArcGIS Enterprise, ¿no? Configurar el firewall, ¿no? Los puertos que se tienen de
de ArcGIS Enterprise, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El puerto de salida de ArcGIS Server es el puerto 6443. Tiene que estar habilitado dentro de nuestras reglas de seguridad para que tenga comunicación con la implementación. El portal usa el puerto 7443. El ArcGIS Data Store utiliza el puerto 2443, ¿no? Así como nuestro servidor web, utilizando o activado ya con su certificado el protocolo HTTPS, utiliza pues el protocolo 44443, ¿no? Utilizar usuarios de dominio al momento de instalar el software. Lo recomendable es utilizar un usuario de dominio, ¿no? Si bien la implementación permite una instalación o el uso de un usuario local, lo recomendable es utilizar un usuario de dominio debido a que como en producción el despliegue es en varias máquinas, ¿no? O en varios servidores, es recomendable utilizar el mismo usuario para la instalación de cada componente, ¿no? Yo instalo con un usuario ArcGIS generado en mi dominio, ¿no? El portal, con ese mismo usuario, yo lo instalo y lo configuro para la instalación de ArcGIS Server, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Restringir el acceso a archivos, vendrían a ser los archivos de instalación, ¿no? Cuando yo instalo ArcGIS Enterprise, se generan dos repositorios, ¿no? El repositorio de almacenamiento de los datos, de los archivos de instalación, para que funcione el software, y los datos, las carpetas en donde se almacenan los sitios tanto de ArcGIS Server como del portal, ¿no? Entonces, las carpetas internas que se crean durante el despliegue de ArcGIS Enterprise, es recomendable que solo el usuario de implementación, en este caso el usuario de dominio, pusimos de ejemplo el usuario ArcGIS, sea el único usuario que tenga acceso a estas carpetas, para evitar pues, que otros usuarios modifiquen o se vea dañado los archivos internos de la implementación, ¿no? Un inicio de sesión corporativo, si bien Portal for ArcGIS viene con un repositorio de usuarios en el cual nosotros podemos generar, ¿no? Y crear nuestros usuarios dentro del portal, nosotros también podemos incluir o configurar nuestros usuarios, por ejemplo, de nuestro directorio activo, ¿no? Dentro de nuestro portal de ArcGIS Enterprise, ¿no? Así, teniendo un inicio de sesión único, como se denomina, en toda la infraestructura de Enterprise, ¿no? Yo puedo configurar mi usuario de inicio de sesión de Windows, que sea el mismo con que inicie sesión en Portal for ArcGIS, con que inicie sesión en ArcGIS Server, con que inicie sesión en Collector, que es la aplicación, ¿no? Y así, ¿no? Un solo usuario para un inicio de sesión único, ¿no? Deshabilitar el directorio de servicios. Por defecto, el ArcGIS Server, cuando se instala, ¿no? Y uno empieza a utilizarlo y generar los servicios web que van a ser consumidos por los mapas o aplicaciones, el directorio de servicios es público, ¿no? Cualquier usuario externo a la red va a poder visualizar este directorio y ver pues los servicios que uno genera, ¿no? Entonces, lo recomendable es deshabilitar este directorio de servicios para que no sea visible fuera de nuestra red interna, ¿no? Ahora, esta opción no quiere decir que los servicios que yo voy a usar en mis aplicaciones van a dejar de funcionar, ¿no? Sino que directamente yo puedo obtener ya internamente las URLs de los servicios de mapa, de capa o de geoprocesamiento y ubicarlos directamente en mis mapas o aplicaciones personalizadas que yo esté desarrollando, ¿no? Y por último, restringir las solicitudes entre dominios, ¿no? ¿Qué significa esto? Por defecto, Portal for ArcGIS acepta cualquier solicitud de cualquier página web que se contacte o se comunique con su repositorio de servicios, que en este caso es ArcGIS Server, ¿no? Entonces, lo recomendable, ¿no? Es colocar qué dominios quieren que utilicen, ¿no? O visualicen estos servicios o este repositorio de servicios dentro del ArcGIS Enterprise, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi página telemática.com.pe, ¿no? Entonces, yo puedo configurar que solo el dominio telemática.com.pe tenga acceso a los servicios que yo genero dentro de mi ArcGIS Enterprise, ¿no? Y ningún otro dominio o página web va a tener acceso a los servicios que yo publique, ¿no? No, entonces, algunas de las recomendaciones que el fabricante y nosotros proponemos para un despliegue seguro y bueno de ArcGIS Enterprise, ¿no? Ya para terminar,
se tiene lo que es el licenciamiento, ¿no? ArcGIS Enterprise tiene un licenciamiento estándar y un licenciamiento avanzado, ¿no? Nosotros indicamos que por cada adquisición de ArcGIS Enterprise tenemos el usuario creador y el usuario visualizador, ¿no? Para una licencia estándar tengo 5 usuarios creador y para una licencia avanzada tengo 50 usuarios creador, ¿no? Recuerden, usuario creador es el usuario que puede generar elementos como mapas, capas, aplicaciones dentro del portal, ¿no? Y los usuarios visualizador, que son los que van a consumir las aplicaciones, ¿no? Con usuario y contraseña, porque también puedo compartir mis aplicaciones a nivel público. Y yo puedo generar usuarios para que consuman estas mapas o aplicaciones y el número es ilimitado, ¿no? Aquí vale la pena dar una observación. Si bien la licencia no brinda ningún límite para la generación de este tipo de usuario, sí el límite de usuarios se brinda a través del servidor, ¿no? Una buena práctica que proponemos tanto el fabricante como nosotros es generar hasta 50 usuarios por núcleo de servidor, ¿no? Porque bueno, por lo general en la actualidad ya los servidores tienen varios núcleos de funcionamiento, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, ¿no? Genero 200 usuarios, ¿no? Para 4 núcleos de servidor, si yo sobrepaso ese número, se va a ver afectado el performance o buen funcionamiento, rendimiento, en este caso de la implementación de ArcGIS Enterprise, ¿no? Entonces, recuerden, lo recomendable es tener un número aproximado de 50 usuarios por núcleo de servidor, ¿no? Gracias, Luis, por la presentación. Muchas gracias por haber compartido todo este valioso conocimiento. Mientras tú has estado desarrollando cada una de las secciones de este webinar, ha habido algunas preguntas. Y bueno, me parece importante que quizás podríamos conversar un poco al respecto dentro de los minutos que nos quedan. Claro. Una de esas preguntas ha sido de Hans Spino. Él mencionaba que si los roles dependen de las licencias disponibles en la organización. ¿Eso qué me puede comentar sobre eso? Si los roles dependen de las licencias de la organización. Bueno, los roles de servidor se adquieren. Bueno, hay diferentes roles, ¿no? Roles de usuario, que vendría a ser el rol que yo puedo configurar dentro del portal, y los roles de servidor, que vendría a ser como, por ejemplo, IMA Server o GeoEvent Server, que se adquieren por separado, ¿no? Estos roles que aumentan la capacidad de ArcGIS Enterprise son roles que se adquieren por separado y para poder implementarlos dentro de tu... Bien, perfecto, Luis, muchas gracias. Luego hay otra pregunta de Máximo. Dice, Luis, no sé si podrías explicar un poco más mencionando quizás un ejemplo en qué casos ArcGIS Enterprise prescinde de un software de escritorio GIS. Claro, gracias Máximo por tu consulta, ¿no? Sí, mira, ArcGIS Enterprise tiene la capacidad dentro de su entorno, dentro de su entorno, la posibilidad de agregar datos dentro de un mapa web, ¿no? O sea, yo tengo la opción de Enterprise de tener acceso a una interfaz de un mapa web. Dentro de esa interfaz de mapa web yo puedo agregar datos, por ejemplo, shapefile comprimidos en formato zip, puedo agregar datos en formato CSV y puedo agregar también datos en formato TXT, ¿no? Entonces, esos tipos de datos, aparte de agregar servicios web también, como WMS o servicios de ArcGIS Server que ya he generado, esos datos o servicios se almacenan dentro de ArcGIS Enterprise utilizando el Data Store, ¿no? Entonces, estos datos se agregan dentro de tu contenido y como ya están en tu contenido, yo los puedo arrastrar o jalar dentro de la interfaz de mapa o de construcción de mapa de ArcGIS Enterprise y empezar a construir mis mapas y aplicaciones, ¿no? Obviamente, si yo tengo un software de escritorio, le voy a sacar mayor provecho, sobre todo a la construcción del mapa, ¿no? O de los datos, ¿no?
Háblese pues de dominios, subtipos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una geodatabase, ¿no? Entonces, también puedo utilizar la opción de escritorio, construir los datos y con una conexión directa con ArcGIS Pro, llevar esta data a mi contenido de ArcGIS Enterprise, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis, por la respuesta. Luego teníamos otra pregunta también al privado. Decía, tú hablaste acerca de los diferentes componentes que tiene ArcGIS Enterprise. Si los servidores para cada uno de estos deben estar físicamente separados, quizás se podrían implementar en servidores virtualizados. Sí, gracias por la consulta. Sí, efectivamente, ArcGIS Enterprise puede implementarse en servidores virtuales, ¿no? En servidores físicos. Pueden comunicarse entre sí, inclusive puede ser híbrido, ¿no? Lo que yo recomendaría es que o bien se utilice un entorno físico o un entorno virtualizado, ¿no? Pero ambas opciones son válidas para el despliegue de Enterprise. Inclusive Enterprise se puede implementar en un entorno Windows, ¿no? Sistema operativo Windows o un sistema operativo Linux, ¿no? Y en Linux puede ser implementado también a modo consola, ¿no? O en modo GUI o interfaz de usuario, ¿no? Perfecto. Bueno, luego había una consulta acerca de cómo puedo conectar. A ver, acá hay otra pregunta de Máximo también. ArcGIS Enterprise viene con un límite máximo de usuarios. ¿Cómo agrego más usuarios específicamente para uso en campo? Consulta. Bueno, ArcGIS Enterprise cuando se adquiere, por ejemplo, si yo adquiero el ArcGIS Enterprise estándar, tengo la capacidad de generar 5 usuarios, ¿no? Creador, de los cuales se pueden utilizar para un flujo de trabajo en campo, ¿no? El usuario creador tiene la opción, recuerde, de ser administrador, de ser usuario, de ser creador de datos, ¿no? Entonces, tendría 5 usuarios para realizar esto y un límite ilimitado de usuarios para visualización, ¿no? Recuerden que 50 usuarios por núcleo es lo recomendable, ¿no? Ahora, si tengo avanzado, tengo mayor chance, ¿no? Tengo 50 usuarios creador que los puedo distribuir entre administradores, creadores o usuarios de campo también, ¿no? O si deseo solamente, o tengo mi interfaz Enterprise, ¿no? Nivel estándar, tengo solo 5 usuarios y justo los 5 son los que crean la información, puedo adquirir un paquete de usuarios Fieldworker para la opción de trabajo en campo, ¿no? ¿Sí? Listo, Luis, muchísimas gracias por las preguntas. De hecho, han habido muchísimas más. Eso un poco deja que ver acerca del interés que ha suscitado el tema. Por motivos de tiempo, nos gustaría poder responder a todos, pero por motivos de tiempo no podemos. Sin embargo, si ustedes desean, pueden dejarnos en el chat sus correos, pueden enviarnos un mensaje al privado, sus correos electrónicos, y nosotros vamos a estar contactando con ustedes, absolviendo cada una de sus preguntas. Entonces, eso podrían hacer. Para los que quizás no hemos podido responder las preguntas, ustedes entenderán por el tema del tiempo. Sin embargo, sí le agradecemos muchísimo de que cada uno de ustedes pueda siempre estar presente en este tipo de eventos que nosotros hacemos con el motivo de poder generar conversación, de hecho, educar a nuestra comunidad JIT, y definitivamente siempre estamos prestos a poder escuchar también las sugerencias que puedan tener con respecto a los temas que siempre nos sugieren tocar. Eso sería todo por mi parte. Lucho, no sé si quieres despedir también para ya cerrar este webinar. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a las consultas que realicen, como bien dijo John, al chat, o también escribiendo al correo success@telematica.com.pe, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias por habernos escuchado y hasta una próxima oportunidad.